Javier Correal, muy bienvenido a La Silla Rota, es un gusto tenerte aquí. Tenemos una amistad, Jorge Ramos nos acompaña en esta conversación, una amistad muy larga, un conocimiento largo también, desde tus pininos como periodista, como niño, Sí, claro. hasta esta fecha, muy identificado con la causa periodística. Y ahora, Javier, en una circunstancia muy singular, después de una trayectoria de ¿cuántos años en Acción Nacional en el PAN? 41. 41 años. Decides primero renunciar al PAN y después acercarte a esto que se llama la Cuarta Transformación, cualquier cosa que eso signifique. Sí. En el equipo que la propia precandidata única a la presidencia por parte de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, ha denominado Diálogos por la Transformación. Yo debo decirte que la invitación que a mí en lo personal directamente me hizo la doctora Claudia Sheinbaum fue precisamente para lograr construir una propuesta en materia de gobierno honesto y de combate a la corrupción. Bajo una premisa fundamental, no basta con que el presidente de la República sea honesto. Nos hemos dado cuenta de que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente para irradiar de ese ejemplo las estructuras, pero no solo del ámbito federal, sino de los niveles de gobierno, de los poderes de la Unión. Tenemos un problema mayúsculo de corrupción porque atraviesa a distintos ámbitos, la sociedad misma, los sectores económicos. Entonces lo que necesitamos es construir un modelo realmente transversal a poderes de la Unión, a niveles de gobierno, y necesitamos hacer una revisión de las instituciones y de las capacidades que el Estado tiene para enfrentar este cáncer que lacera la vida del país, que termina siendo nugatorios derechos fundamentales. Yo creo que lo que hay y lo que habrá de parte de ella es un compromiso muy claro de hacer un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno comprometido con el combate a la corrupción. ¿Por qué muchos otros países han podido resolver el tema de las contrataciones públicas con cierta, no facilidad, pero que son una realidad? Bueno, pues porque le han dado a los observatorios participación efectiva, porque los ministerios públicos en algunos países sí le dan seguimiento a las denuncias de corrupción política, pues porque los ciudadanos participan mediante la coadyuvancia en la investigación. Entonces, lo que hay que crear es un modelo y es un andamiaje. De lo contrario, el problema continuará. Y por eso no puedo dejar de decir la importancia que tendrá en este tema la actitud del próximo Congreso. No hay manera de combatir la corrupción en serio si no hay una conciencia nacional como país de que tenemos que poner un fin y luego un principio a una política sistémica, integral, nacional, de combate a la corrupción. A ver, hay una realidad. El problema de la corrupción es un problema existente, lacerante y atraviesa a sectores y niveles de gobierno y está presente en muchos procesos. Es muy difícil que solo con el ejemplo de una persona todo el mundo se cuadre y ya todo el mundo entra a varas, ¿no? Se requieren procedimientos, se requieren innovación tecnológica, se requiere mejorar los procesos de compra, de acreditación de proveedores. A ver, se requiere fortalecer las instituciones. Yo sí creo que hay un trabajo importante que hacer en el fortalecimiento de la persecución o de la parte punitiva de la corrupción, pero hay mucho que hacer en la parte preventiva. Y aquí hay un tema del que la doctora Claudia Sheinbaum puede dar un testimonio y un ejemplo muy importante, porque la Ciudad de México hizo un gran avance a través de la agencia digital en innovar muchos procesos, en digitalizar muchos trámites y servicios, procesos de compra. Cuando invertimos en tecnología para digitalizar trámites, para reducir trámites, para generar la posibilidad de compras transparentes de sistemas digitales, estamos reduciendo los niveles de la corrupción. Es muy difícil erradicar la corrupción como se dice.
Lo que sí se puede es reducir los riesgos de la corrupción, sobre todo si nos vamos directamente a las áreas donde se produce de mayor manera las afectaciones en su conjunto a la sociedad y en particular a los ciudadanos. Perdón que insista, ¿no están pensando en dinamitar instituciones? No estamos pensando en dinamitar instituciones, lo que estamos pensando es en fortalecer el entramado institucional que nos permita hacer un mejor combate a la corrupción en dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, la parte preventiva. Es más importante a veces, ¿no? Bueno, es que en realidad hemos puesto mucho énfasis en la persecución penal. Que termine en nada. El Auditorio Superior de la Federación cada año, no, cientos de miles de millones en desvíos y acaban en tiritititos. Sí, lo que efectivamente es más importante es prevenir y reducir los riesgos de la corrupción que estar invirtiendo en perseguirla o castigarla. Ella tiene una preocupación por la corrupción en el país. O sea, porque es transversal a partidos, o sea, hay que reconocerlo. O sea, cuando estamos hablando de la corrupción, a veces simple y sencillamente se ve una parte del gobierno federal. Cuando entramos a los estados, a ver, Roberto, es verdaderamente un escándalo lo que sucede en asignaciones, en compras, en concesiones, en construcciones, en todo ello. Lo que necesitamos es un sistema que reconozca esa realidad. Y necesitamos poner las bases para que de una vez por todas en el país pues haya un gran acuerdo, un gran... la palabra pacto está un poco gastadita o contaminada. Sí. Lo que necesitamos es un gran acuerdo que involucre a todos los sectores y que comprometa metas y objetivos. Mi última pregunta, Javier. Tú personificas, digamos, la definición de este tema en este equipo de los diálogos por la transformación. Pero la pregunta tiene dos facetas. Uno, ¿vas solo en esto o tienes un equipo de trabajo que esté desarrollando varias líneas en este mismo entorno de la anticorrupción? Y la segunda, ¿cuál es el entregable? ¿Son anteproyectos de reformas de ley? ¿Son iniciativas de mejoras regulatorias? ¿O en sí mismo el diálogo es el entregable? No. Bueno, primero lo que la doctora anunció el día de que se presentó este equipo, eso ha sido, ser muy abiertos a escuchar a todas las voces sobre las distintas materias o ejes temáticos que nos encargaron, para generar un compendio de propuestas que vayamos recogiendo y que obviamente pues, sean propuestas que tengan una viabilidad en el ámbito no solo de la administración pública, sino de un periodo administrativo, para entregar un documento de propuestas que discutiremos con ella para ser incorporadas a su programa de gobierno como oferta electoral en la campaña. Y ese documento tendrá 2 o 3 momentos para ser perfeccionado. Habrá un primer documento preliminar de consulta con ella y luego ya el 1 de marzo de lo que se haya planteado, pues ella ofrecerá al electorado en la búsqueda de darle contenido a la conquista del voto. Sí son en 2 grandes ámbitos propuestas, hasta ahora sí se va delineando el método, propuestas en el ámbito administrativo que están directamente en la competencia del gobierno federal, de lo que puede hacer la nueva administración, que tienen que ver con reformas o con cambios, que se pueden realizar sin reformas legales. Y obviamente habrá otro conjunto de propuestas que tengan que ver con iniciativas de reforma legal para hacer ajustes, para modificar la legislación, mejorar procesos, instituciones y que ella debe impulsar. Porque me parece que es muy importante que en este tema haya un liderazgo muy claro de ella, de comprometerse a impulsar reformas que logren mejorar y perfeccionar las instituciones que combaten la corrupción en el país. ¿Qué tanto hay de diferente en Morena? ¿O que no hayamos visto
y que esté ahí escondido bajo las alfombras. ¿De veras es muy diferente Morena a eso? Bueno, yo también quiero aclarar algo. Yo renuncié al PAN, pero no me he afiliado a Morena porque yo he dicho que no seré miembro de ningún otro partido. Yo he tomado la decisión de tener una participación como un elemento externo al proyecto de la 4T. De hecho, esos son los términos en los que yo he hablado con la doctora. Ella realmente está convencida de que es fundamental incluso integrar un equipo plural ahora para la construcción del programa de gobierno. Y yo sí creo que Morena tiene tantos o más retos que los que tiene el PAN, porque el PAN parece que está de salida, pero Morena pues está de llegada y cada vez en un ascenso mayor que reclama de sí muchas cosas, no solamente una identidad ideológica más definida, más acabada, vamos a decir, tiene que concretar como partido una identidad ideológica y programática, ¿no? Porque hoy pues Morena es el López Obradorismo, o lo que eso signifique, el humanismo mexicano, pero eso tiene que ser también definido en un programa ideológico. Esa no es una tarea que yo tenga para mí, pero tiene también el gran reto de la democratización, de la rendición de cuentas, del control muy estricto de candidatos a distintos cargos de elección popular, porque esa es la crisis del sistema de partidos a las que nos estamos refiriendo. No está exento Morena de influencias nocivas. De hecho, el ascenso al poder y la manera tan meteórica en el que Morena se ha hecho de más de la mitad de las gubernaturas en el país, le está imponiendo mayores riesgos y mayores acechanzas. Puede llegarle de todo, ¿no? La oposición se está muriendo de inanición porque no se alimenta de nuevas fuerzas, pero cuidado porque Morena se puede morir de indigestión si come de todo.